candidatos, gobernación y alcaldía, que ya basta de pelea, que la pelea entre autoridades lo que hace es debilitarnos, nos posterga. Necesitamos ahora autoridades del municipio, necesitamos autoridades de la gobernación que coordinen. Así como hemos hecho, alcalde, como estos colegios vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. No es posible que haya 3 colegios, 3 unidades en estas instalaciones. Cada unidad educativa debía tener un colegio propio, una instalación propia. Queremos hacer eso, pero necesitamos autoridades que coordinen con el gobierno nacional, que no se peleen, que nos abran la puerta, que nos dejen trabajar. Presidente Evo y vicepresidente Juan Ramón, amazónico, somos gente de trabajo. ¿Qué pedimos? Agua, nada más, y que la puerta esté abierta de cada municipio. Si nos dan agua y nos abren la puerta, nosotros vamos a hacer colegios, escuelas, tinglados, hospitales, avenidas, en coordinación con alcaldes que trabajan y que quieran a nuestro querido municipio. Buenas noches, miércoles 18 de marzo del año 2015, programa 43 del año, el 2181 del ciclo. Si no fuera que es dramático, políticamente dramático lo que dice el vicepresidente Álvaro García Linera, yo me hubiera reído de buena gana, porque este es el mismo hombre que dijo, respaldando a Evo Morales, que no iban a trabajar con ninguna persona de la oposición. ¿O estoy equivocado? Debe estar yendo... Bueno, aparentemente, y lo vamos a tocar mañana, el viernes, a profundidad, el tema de las encuestas. Aparentemente, el movimiento del socialismo perdería 7 de 9 capitales. Ganaría la capital cochabambina y el departamento cochabambino, y probablemente ganaría también Pando, pero aparentemente, reitero, no ganaría en ningún otro lado, sobre todo en las capitales municipales. Y entonces uno dice, claro, como no le dio el amedrentamiento, buena señal, el pueblo le perdió el miedo, la población le pierde el miedo, se acaban los temores. El vicepresidente no encuentra otro camino que decir, necesitamos trabajar, queremos que se acaben las peleas. Y uno se pone a pensar, ¿es el mismo vicepresidente? ¿Es la misma persona? ¿La tenés la nota? Creo que teníamos una nota de él. Uno se pregunta si es el mismo vicepresidente, si no es. Es patético todo esto, de verdad. Es patético, es desagradable escucharlo porque denota una clarísima hipocresía, denota una falta de valor civil y una falta de moral, de ética política. Hoy digo algo, mañana digo lo contrario, y las dos cosas las justifico en todo momento. Puta, no pasa pues un año, porque si hubiera pasado un año, uno dice, bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el año pasado pensábamos que era así, pero viejo, mañana va a volver a decir que los van a reventar a los opositores y que nadie quiere saber de opositores. A mí me parece que es falta de ética, falta de coherencia, falta de valor moral en política. Por eso es que este país se está yendo a la mierda. Y los países se van a la mierda cuando sus gobernantes, que son elegidos, que son contratados por la población, que tienen el privilegio de servir a la población, salen con pata de banco de este tipo. Hombre, ya estaba lo otro. Vaya y pierda, vicepresidente, pierda. Al final de cuentas podrá decir el día de mañana, no sabes qué, no es pérdida nuestra, es pérdida
perdió Reimi, perdió Borda, nos equivocamos eligiendo candidatos, no sé, lo que ustedes quieran. Ha podido decir lo que les dé la gana, ¿no? Que lo que pasa es que doña Felipa había tenido pues sus colangas, ¿no? Y Mendoza no dio la talla para combatirle a Revilla, que es muy fuerte, y la señora Soledad Chapetón es de las mujeres emergentes, qué sé yo. Incluso han podido usar el argumento, es de la nueva generación de alteños, y está más allá de Doria Medina. Mira vos, le estoy dando hasta argumentos como para poder salir del mal paso. No, es que Pasamora, al final de cuentas, Paz Pereira desciende de una familia de paces, y los paces son muy fuertes en Tarija, la oligarquía tarijeña, han podido echarle hasta a la oligarquía tarijeña, y el otro también, y este también, y Ernesto Suárez, que no lo pudimos sacar, que no lo pudimos reventar, que hicimos lo posible, pero por lo menos logramos incomodarlo porque lo trajimos a una huelga de hambre a La Paz, y vino una huelga de hambre a La Paz, no va a pasar nada, van a ver, después vamos a hablar del tema ese, yo les voy a hacer conocer mi criterio. Pero señores, es inaceptable que este hombre que decía la semana pasada esto, dale, en San Borja, dale. Lo he dicho delante de la tele hace un rato, lo repito hoy. Si gana la derecha, no les vamos a apoyar en nada. Así de claro. Si gana la derecha, no va a haber Evo Cumple. No vamos a trabajar ni un solo centavo con esos, ni un solo centavo con la derecha. Pará. Y fíjense ustedes cómo es este asunto, cómo es de jodido este asunto, cómo es de triste este país. Que para el discurso de si gana la derecha no le vamos a apoyar en nada, ni un solo centavo. Y aplauso. Hay que trabajar con todos, aplauso. Es decir, está la costumbre de aplaudir en este país, la costumbre de jalearle cualquier bellacada a cualquiera. Qué grave que es todo esto. El mismo vicepresidente, con 10 días de diferencia, tal vez, menos. El mismo vicepresidente, en 2 cuadros. Y sin embargo, es tan diferente. Fuimos a hablar con Mónica Salvatierra, ponerla a Mónica. El vicepresidente Álvaro García Linera, la semana pasada, primero tenía un discurso agresivo frente a los candidatos y autoridades de la oposición, y con el tema de trabajar con ellos. Tenía una posición bastante agresiva, y sin embargo esta semana ya se lo ve más conciliador, más como que invitando a ellos a trabajar con ellos, y también abocando a que ellos dejen de pelearse entre candidatos y autoridades. En este sentido, ¿a qué cree que debe este cambiante discurso que tiene de semana a semana el vicepresidente García Linera? Bueno, yo quisiera hacer el análisis partiendo desde el primer momento del proceso electoral, desde la elección de los candidatos. La elección de los candidatos a alcaldes y a gobernadores no ha sido una elección cuidadosa de candidatos, porque me parece que el movimiento al socialismo apostaba demasiado a la figura de Evo Morales, tanto así que no le importaba o le parecía secundario quién podía ser candidato a alcalde y quién candidato a gobernador. En esa lectura me parece que se subestimó al electorado y a las necesidades del electorado, ¿no? Cuando vieron que la situación no era como ellos estaban pensando, comenzó la presión al electorado de hacerle creer que si no votaba por los candidatos del MAS, no iban a trabajar con los candidatos de la oposición, con las autoridades elegidas de la oposición, y eso fue una especie de chantaje
chantaje que se sumó, por ejemplo, a la no presencia del presidente en el Alto, en el aniversario del Alto, el 6 de marzo. El argumento oficial era que estaba enfermo, pero ese mismo día el presidente estaba aquí entregando presentando a los policías. Entonces, hubo una serie de presiones, sobre todo en los sectores donde el electorado se consideraba masista, sin ninguna discusión. Y lo que se está viendo en este proceso es que el electorado no es ni sumiso ni tonto. Eso significa que en los bastiones que se consideraban masistas no había sido tan fundamental, tan clave la figura del presidente Evo Morales y de su gobierno. Me parece que esto debería generarle al gobierno nacional y al presidente y a su entorno inmediato una lectura autocrítica de que debe ser más democrático. Entonces, como usted bien dice, hasta la semana pasada incluso se amenazaba con no firmar cheques con las autoridades de la oposición, y ahora cambian el discurso porque se dan cuenta que hay lugares, hay espacios donde las encuestas muestran resultados que son prácticamente irreversibles, ¿no? Lo de La Paz, con tanta diferencia entre los candidatos de la oposición y los candidatos del MAS, parece irreversible. Y hay espacios donde puede haber segunda vuelta, pero donde también el MAS puede perder. Entonces resulta que no había sido tan la imagen del presidente Evo Morales lo único que importaba. Y eso también genera una lectura que debe darse a futuro de la necesidad de respetar el derecho que tiene la gente a elegir a sus autoridades, la autonomía de los departamentos, porque el decir no voy a trabajar con autoridades que sean de la oposición es una muestra clarísima de centralismo absoluto y terrible, ¿no? O sea, el no reconocer el derecho que tienen las regiones a tener sus autoridades, sus gobiernos, en un contrasentido con la constitución política del Estado. Me parece que eso es lo que está pasando, y en este momento lo que se ve es que se está reconociendo implícitamente que van a haber muchas autoridades subnacionales de la oposición. Y ahí lo que va a tener que hacer el movimiento al socialismo en una primera instancia es negociar con los opositores que ganen si quieren manejar poder en estos gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Cree que estos discursos que tuvieron tanto el vicepresidente y el presidente la semana pasada agresivos hayan afectado directamente a los puntos de sus subcandidatos? Yo creo que sí, porque vuelvo a repetir, el electorado se da cuenta, y el electorado, sobre todo en toda la parte oriental y sur del país, ha luchado por autonomía. Ese es un deseo implícito de la ciudadanía. Entonces, encontrar un presidente que da muestras de autoritarismo al decir que solamente va a trabajar con los de su partido es indudablemente un factor que genera molestia, ¿no? Y rechazo. 100% de acuerdo con Mónica, pero fíjense ustedes, el MAS en el oriente, en Santa Cruz tiene una terrible crisis de identidad. Salió a buscar a un obrero de dudosa capacidad política, salió a buscarlo luego de haber barajado por lo menos 15 nombres de empresarios y de gente clase mediera. Eso significa una crisis de identidad. Crisis de identidad, porque si desde el comienzo, ojo, lo buscan a Raimi Ferreira para que esté ahí, luego parece que es Raimi el que no quiere, luego lo buscan desesperadamente y le piden su ayuda para que participe en el municipio, y aparentemente, como están las cosas, Raimi Ferreira saldría tercero en las elecciones departamentales, perdón, en las elecciones municipales. El movimiento al socialismo saldría segundo en el departamento de Santa Cruz, pero como con 30 y tantos puntos de diferencia con don Rubén Costas.
Yo sostengo que el movimiento al socialismo tiene políticamente un craso desconocimiento de Santa Cruz. Esas imágenes que ustedes pueden ver, ¿podés largarla con los dos audios al mismo tiempo? Porque fuera interesante para que ustedes vean el champurreo que es esto. A trabajar, a hacer obras, a hacer hospitales, a hacer carreteras, a hacer escuelas, a hacer inversión productiva. Y aquellos municipios donde perdamos, ni modo. Será la decisión de las personas, la plata de ese municipio, que era del Evo Cumple y de otros proyectos, lo vamos a llevar a los municipios donde sí hemos ganado. Ahí va a haber doble, triple inversión en esos proyectos de desarrollo. Y pedir a todos los candidatos, gobernación y alcaldía, que ya basta de pelea. Que la pelea entre autoridades lo que hace es debilitarnos, nos posterga. Necesitamos ahora autoridades del municipio, necesitamos autoridades de la gobernación que coordinen. Así como hemos hecho, alcalde, como estos colegios vamos a hacer uno. 9 días de diferencia. ¿Alguien lo entiende? El movimiento al socialismo es un partido nacional con algunos bolsones muy fuertes en algunos departamentos. Cochabamba es masista, ninguna duda. Ahí uno lo mira al departamento de Cochabamba y van Jorge Canelas 43 puntos de acuerdo a la encuesta. Pero fíjense, en la ciudad capital ya perdería con José María Leyes del Movimiento Demócrata Social. Pisaría fuerte Rubén Costa, pondría su pie fuera de Santa Cruz por primera vez. Además, en un elemento, un hecho que es interesante. Es la primera vez que sale. Pero a ver, en Oruro el movimiento al socialismo ganaría departamento, no ganaría capital, porque la señora Rocío Pimentel, que es mierda más mete pata que todito, ahorita vamos a escuchar, está tercera. En Potosí ganaría el departamento y la ciudad de Potosí ganaría el movimiento al socialismo, pero fíjense ustedes, con un 23% y un 22% en las declaraciones en las votaciones donde antes René Joaquino arrasaba con una cantidad impresionante de votos. En Tarija, don Rodrigo Paz Pereira, 61 puntos, Unidad Demócrata 7, Rodrigo Ibáñez 6, en Trinidad Rolf Keller le ganaría a Moisés Chiriqui, y en Cobija doña Ana Lucía Reis le ganaría, y parece que eso está consolidado, a don Luis Gatti Ribeiro. En Pando, Adolfo Flores, 70 puntos, Villavicencio de PUD, 8, Ernesto Suárez en el Beni, 36 puntos, Alex Ferrier, ex MNRista, ahora más, 25, Sandro Giordano, 12, en Tarija, Gobernación, el pelirrojo Adrián Oliva, 35 puntos, Pablo Canedo, 16, Alfaro, 10, Aluida Vilte Farfán 1 y Ana Luisa Díaz 1 de Demócratas. En la capital cruceña, don Percy Fernández 50 puntos, segundo Roberto Fernández 16 puntos, tercero Reimi Ferreira 10 puntos, Ernesto Justiniano, si estas encuestas mantienen eso, Ernesto Justiniano le ganaría a Oscar Vargas, y de lograr Ernesto Justiniano 4 puntos más, que no es difícil, tendría un concejal. Rubén Costa le gana por mucho, de 56 a 14 a Rolando Borda, Germán Antelo 7, Nagatani 5, Colanzi 2 y Blanco ninguno, no sabe, no precisa.
todavía es más o menos alto, pero esto demuestra una falta de identidad política, por un lado, del movimiento al socialismo en regiones tan importantes como Santa Cruz. Creyeron que yendo a buscar a un choquito o a un como llaman ellos, a un culo blanco, a un burguesito, un empresario, todo Santa Cruz se iba a volcar allá. Y resulta que no es así, que la gente sabe qué es lo que quiere, más o menos sabe qué es lo que quiere. Yo no estoy muy convencido que sepa lo que quiere si vuelve a elegir a Percy Fernández, por ejemplo, pero la gente más o menos sabe lo que quiere, pero piensan además que se van a adueñar de los espacios que teóricamente dejaron las logias, y cuidado, las logias están por tomar una institución agropecuaria muy importante y lo van a ver. O sea, las logias se mueven y más allá del gobierno se mueven bien, y si tienen que negociar con el gobierno van a negociar. Lo que uno tiene que lamentar es este doble, triple, cuádruple, ¿sabe qué? Como una moral y unos principios muy marxistas. Perdón, pero de Groucho Marx, el gran cómico que decía, estos son mis principios y si no les gusta, se los cambio porque tengo otros. Exactamente así parece estar funcionando el movimiento al socialismo, que está con una tremenda crisis de identidad, que tiene un presidente con muy alta votación, pero que no repite la misma votación en los lugares donde ya ganó, porque no nos olvidemos, yo lo he dicho en El abogado del diablo y lo vuelvo a repetir, la primera fuerza política de Santa Cruz, por lo menos del departamento de Santa Cruz, se llama Movimiento al Socialismo. Y ahora nos van a decir que con un 20%, juntarlo lo que consiga Reimi y lo que consiga Borda, y no va a llegar a los 40 y tantos % con los que se alzó el triunfo en Santa Cruz del movimiento al socialismo. Entonces tiene un problema grave y encima están estas barbaridades dichas por el vicepresidente, que cada día es más desorejado en política. Cada día es más desorejado en política y bueno, es problema de él.